Hola, ¿cómo están? Soy Eugenia Muriel y estoy aquí desde la cuenta Neuropsicología Integral para hablar de este tema que es pensar con el cuerpo. Déjenme le subo al volumen, nada más. Ok, algunos de los temas que planteé para la plática son qué significa pensar con el cuerpo, el significado de la terapia, la enfermedad como solución, lo que se piensa y lo que es, eliminar la punta del iceberg, posturas físicas, posturas mentales o posturas emocionales, la relación del cuerpo y el espacio, y eso sería todo. Bueno, les platico un poquito de mi formación. Yo empecé a los 18 años a estudiar danza contemporánea de manera profesional y a partir de esa época fue cuando empecé o aprendí a pensar con el cuerpo. Antes de eso no sabía que eso existía y pues fue un entrenamiento que ha continuado hasta la fecha, ¿no? Después, bueno, hace 10 años comencé con la práctica del yoga y hace más o menos 8 años empecé también a dar clases y continué con mi práctica. Pero ya con esta información o con esta capacidad o aprendizaje de pensar con el cuerpo. Aprendí a pensar con el cuerpo porque pues era un requisito para la escuela de danza empezar a escuchar sensaciones muy sutiles que se presentan desde un dolor mínimo en rodilla, desde aprender a sentir cómo rota, cómo rotamos el hueso a través del músculo. Bueno, obviamente no podemos separar todo esto, pero empezar a sentir cositas, ¿no? Y también porque desde los 16 años tenía una hernia de disco que pues me dio problema casi hasta los 22, 23, que empecé con la práctica de yoga y a partir de eso, a partir de pensar con el cuerpo en la técnica de yoga, fue que fui sanando. No sané con ninguna operación, no sané con ningún tratamiento, a pesar de que recibí muchos, desde quiroprácticos hasta ortopedistas, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero finalmente no me operé. Ok, entonces eso es un poquito de lo que yo hago, pero vamos a empezar con el tema, que es pensar con el cuerpo. Pensar con el cuerpo es escuchar sensaciones, escuchar el calor que estamos sintiendo, escuchar los nervios que podemos estar teniendo, pero en forma de sensación. O sea, no pensar que estoy nervioso, que estoy nerviosa, sino dónde se sienten esos nervios, ¿no? Dónde está alojada esta sensación en relación a esta emoción o a este pensamiento. Porque nadie nos dice que podemos pensar con el cuerpo, nada más de repente nos dicen así como que el instinto o las famosísimas corazonadas o la intuición, ¿no? Y esas tres cosas son producto de aprender a pensar con el cuerpo, o sea, de bajar el volumen de la mente, de lo que es el tren mental regular, el pensamiento analítico y lineal, y bajar, o como decimos por ejemplo en el Chinen Chikung, llenar el cuerpo de la presencia de la mente. Eso significa que hagamos una pausa y podamos cerrar nuestros ojos y llenar el cuerpo de la presencia de la mente, ir hacia adentro con nuestra mente, con nuestra conciencia, hasta llegar a observar, por ejemplo, los dedos de los pies, ¿no? Pero desde dentro, sentirnos desde dentro, no desde fuera, que también eso es bien diferente. Esto es pensar con el cuerpo, ¿no? Y recordando que pues el cuerpo es, pues en yoga diríamos el vehículo de nuestra alma o el recipiente de la conciencia, ¿no? Entonces, pensar con el cuerpo implica regresarle al cuerpo la inteligencia o el volante, un poquito, ser otra vez el conductor en vez del pasajero. Normalmente la mente es el conductor y el cuerpo lo sigue, y en este caso queremos que el cuerpo sea el conductor y la mente sea pasajera.
¿sale? Hacemos esto a través de diferentes técnicas. Obviamente hay que educarnos para poder bajar el volumen de la mente y empezar a escuchar sensaciones. Ahora, en este proceso, personal, el que me tocó vivir, pues pasé de terapia en terapia, de doctor en doctor, con el tema de la hernia y las contracturas súper fuertes que tenía, al punto de que no me podía mover en días. Pues estaba muy mal, ¿no? Llegó un momento en el que hacía clase con faja, con pomadas, tomaba medicamentos nada más para que se me quitara el dolor, pero en realidad ahí estaba, ¿no? Ahí estaba y me estaba queriendo decir algo, ¿no? Entonces, en este proceso, aparte de estar en una escuela de danza donde hay que pensar con el cuerpo para sentir, para traducir sueños, emociones en sensaciones y poderlas expresar en el escenario, pues cada uno de los maestros que tenía me mandaba yo decía con un brujo, ¿no? Pero con un terapeuta diferente. Y en este libro de Pensar con el Cuerpo, lo que dice es que terapia en realidad significa acompañamiento, servicio o asistencia. Y viene del griego terapeia, ¿sale? Entonces, un proceso terapéutico es un proceso de acompañamiento para ampliar la conciencia o la información y poder tomar decisiones diferentes con el cuerpo y con la mente. También lo que propone este libro es que la enfermedad siempre aparece como una solución, en el sentido de en la situación en la que nos encontramos o la enfermedad que estamos viviendo, esa es la mejor manera que el cuerpo tiene de resolver una solución. Entonces, de resolver una situación. Entonces, es su solución. Aunque obviamente esa solución es dolorosa y es incómoda, por lo general la enfermedad o el dolor o las molestias son lo primero que escuchamos y llegan a ser a veces tan grandes o tan dolorosas o tan agudas, porque ya es una llamada de atención del cuerpo súper fuerte, ¿no? De escúchame, escúchame. Entre más conciencia tenemos, más útiles van siendo las sensaciones. Cuando estamos mucho más en la cabeza y mucho más ajenos a la realidad de nuestro cuerpo, las enfermedades se manifiestan de una manera más, pues grande, por así decirlo, ¿no? Porque ya aparece toda la enfermedad en vez de haber escuchado como las alertas que nos va dando el organismo con el descanso, con la alimentación o con ciertos hábitos que podemos ir transformando para estar mejor. Entonces, el proceso terapéutico, según esta idea de pensar con el cuerpo, es ese acompañamiento en la que vamos a ampliar el nivel de información. O sea, el terapeuta nos va a dar su conocimiento, su información, o de acuerdo a lo que su intuición le va diciendo, va a poner a nuestra disposición ciertas herramientas para que podamos ampliar la información propia y personal en un proceso reflectivo y desde ahí podamos tomar decisiones diferentes. Y lo que nos dice es que el simple hecho de poder tomar una decisión diferente ya implica una curación, ¿no? Porque ya se nos abrió otra posibilidad, independientemente de que el cuerpo lo manifieste inmediatamente o de que se tarde. Ahora, esto de pensar con el cuerpo no está peleado con tomar un medicamento, con ir a cierto tipo de terapias, para nada. Es solamente como otro recurso que tenemos para apropiarnos de la experiencia que estamos viviendo, en este caso la enfermedad o el dolor, y poder pues transformarla, integrarla y sobre todo utilizarla para crecer y evolucionar. Entonces, pasando a lo que se piensa y lo que es. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar que las cosas son de una manera, ¿no? O sea, vemos nuestro cuerpo en un espejo y lo vemos como de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces emitimos un pensamiento sobre lo que es y experimentamos nuestro cuerpo en base a lo que pensamos de él, o sea, los prejuicios,
a la información que se nos haya dado. A lo mejor si desde chiquitos estuvimos recibiendo cierta información repetitiva de que no, tú eres así, tú eres así, tú eres así, pues ya tenemos como ese filtro o ese velo en los ojos a partir del cual experimentamos nuestro cuerpo. Y muchos trastornos o muchas enfermedades vienen de esta percepción errónea o no clara que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, aprender a pensar con el cuerpo implica bajar a lo que es. Por ejemplo, en técnicas como el Vipassana, esta meditación budista, simplemente nos sentamos a observar las sensaciones, ¿no? Entonces, podemos estar sentados y experimentar un dolor en rodilla, pero no reaccionamos a él, sino que permitimos que la sensación aparezca, crezca y se desvanezca, ¿no? Y en base a eso vamos observando cómo hay sensaciones que son mucho más sutiles, mucho más cortas y otras que son más grosas, así es como se les llama, o más duraderas, ¿no? Pero todas son transitorias y nos educamos a no emitir un juicio, sino simplemente observar la sensación, generar ecuanimidad u observarla con ecuanimidad. Eso quiere decir no reaccionar, o sea, se me está durmiendo el pie y estoy observando cómo se duerme, pero no lo voy a mover para despertarlo, no me voy a cambiar de posición, sino que voy a pensar con mi cuerpo, o sea, voy a sentir, voy a habitar esa sensación. Obviamente hay sensaciones fuertísimas que por supuesto que nos sacan de la meditación, pero bueno, conforme vamos teniendo más entrenamiento, lo que va pasando es que tenemos más ecuanimidad para observar y podemos generar espacio entre la sensación o la situación que se presenta, ya sea en forma de una sensación en el cuerpo o una situación externa, y la reacción que tenemos. Entonces, nos separamos y generamos espacio para ahora sí pensar con la cabeza qué queremos hacer con lo que estamos experimentando. Entonces, un proceso de terapia abre espacio también para decir, ok, esto es lo que estoy experimentando, esta es la situación, esta es la enfermedad, esta es la molestia, qué es lo que puedo y qué es lo que quiero hacer con eso. Ok, entonces pensar con el cuerpo, bajar a las sensaciones, aprender la diferencia entre lo que pensamos y lo que es, o sea, el juicio que estamos emitiendo y lo que en realidad es, ¿sale? Que la realidad es completamente neutra. La molestia en la rodilla, que se me duerme el pie, no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que se está presentando, y ya todo lo demás, lo que deposito sobre esa sensación, viene de acá, que no necesariamente es consciente, como decíamos, puede ser parte de nuestra historia o de nuestra educación. Ahora, estamos en una cultura que queremos eliminar la puntita del iceberg, ¿no? Sin darnos cuenta que abajo pues hay todo pues está el iceberg completo, ¿no? Nada más vemos la punta, que es a lo mejor ese dolor de cabeza, que es la incomodidad en el intestino, que es la inflamación o lo que sea que se esté presentando. Ese digamos que sería el foco rojo, y estamos en una cultura que lo que quiere hacer es eliminar la punta del iceberg por medio de, ok, te tomas esta pastilla, te tomas este calmante, te tomas este somnífero y ya, ¿no? Y esto tampoco es bueno o malo, pero a la hora que hacemos esto y no llevamos un proceso de reflexión o de terapia sobre por qué se está presentando esta sensación, pues nos perdemos de información que el cuerpo nos está dando para sanar, ¿no? Porque acuérdense que estas sensaciones o esto que el cuerpo nos presenta en esta pantalla tridimensional es la mejor manera que tiene de resolver una situación. Entonces, nos está dando esta información y a la hora que nos tomamos una pastillita, pues la mandamos a dormir y ya no nos enteramos de nada más, ¿no? Hasta que el dolor aparece más fuerte o se mueve hacia otro lado, y entonces llega un momento en el que nos obliga a que lo observemos. Entonces, pues bueno, la sugerencia o la invitación es no eliminar la punta del iceberg. Ahora, esto no quiere decir que no me tome una pastilla
para quitarme este malestar. Tal vez sí me la tomo, pero ¿desde dónde me la voy a tomar, no? Desde la conciencia, ok, desde el hacerme responsable, estoy experimentando esta sensación, estoy experimentando esta molestia, porque no dormí bien, porque no comí bien, porque hay algo en mi organismo que está ocurriendo, que todavía no sé qué es, porque estoy en un proceso, a lo mejor un trabajo nuevo, o estoy bajo muchísimo estrés, como realmente ubicar la sensación y empezar a seguir el caminito, las pistas de por qué se está presentando, porque el cuerpo me está hablando. Y si no le pongo atención, pues va a llegar un momento en el que me grite. Ahora, seguiríamos con las posturas físicas y las posturas mentales. Pues de lo que han estudiado, obviamente hay una relación directa entre el cuerpo y la mente. Es un puente que está abierto todo el tiempo, ¿sale? Es súper fácil darnos cuenta, ¿no? Con el hecho de imaginarnos a lo mejor nuestro postre favorito, ya empezamos a salivar, luego, ¿no? Entonces de la mente, luego baja el cuerpo y hay información también del cuerpo que luego sube a la mente. De hecho, por ahí todas las investigaciones sobre el nervio vago y este canal de información que hay entre el cerebro y el intestino es súper interesante, ¿sale? Entonces, sobre lo que yo he leído e investigado, no saben qué es primero, si la postura física o la postura mental y emocional. O sea, que puede ser que a veces por tener una mala postura, o sea, que tenga a lo mejor el pecho cerrado, la cabeza hacia abajo, el corazón hundido, los hombros cerrados, el cuello tenso, a lo mejor todo eso va a contribuir a que desarrollemos o podamos desarrollar una depresión. O a lo mejor viene de todo un tren mental, una situación emocional y una historia personal que más bien está acá, que baje al cuerpo y entonces dé como resultado esta configuración física, ¿sale? Entonces, por medio de modificar nuestra corporalidad, o sea, de modificar nuestra postura, podemos empezar a cambiar estados emocionales y mentales a partir de abrir el cuerpo, o sea, de ir a trabajar con técnicas específicas que van a poner atención en nuestra postura física, ¿sale? Entonces, empezar a fortalecer la espalda, a relajar los hombros, a tener un centro mucho más fuerte, todo eso va a hacer que nuestra configuración mental cambie. Bueno, entonces también otra vez es una invitación más a si estamos a lo mejor padeciendo algún trastorno psicológico, mental, podemos acompañarlo de un pensar con el cuerpo, ¿no? De alguna técnica que vaya a trabajar directamente con el cuerpo para potencializar la terapia o el acompañamiento que ya estemos teniendo con algún médico o con algún terapeuta. ¿Ok? Los tratamientos farmacológicos son psicotrópicos. De lo que yo estoy hablando, no, ¿sale? No digo que sí puedan ser psicotrópicos o no puedan ser psicotrópicos. Justo parte de este enfoque es entender que cada cuerpo es diferente, que cada uno tenemos una historia súper diferente, una educación bien diferente. Entonces puede ser que dos personas estemos manifestando el mismo síntoma, simplificándolo obviamente, un dolor de cabeza, pero puede que vengan de espacios completamente diferentes. Y lo bonito de aprender a pensar con el cuerpo es regresarnos como esa autonomía de decidir qué es mejor para nosotros, ¿no? Incluso, obviamente cuando tenemos el juicio demasiado nublado, pues por supuesto que sí es muy importante que recibamos apoyo del exterior y que nos sustente o nos soporte y ya en esa base podamos tomar mejores decisiones, pero conforme vamos pensando mucho más con el cuerpo, pues en realidad tenemos autonomía, ¿no? Y decisión. Entonces, ¿qué terapia quiero tomar? ¿Qué funciona para mí? Porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para el otro. Entonces, particularmente a mí lo que me sacó de la hernia de disco fue la práctica de Ashtanga Yoga.
que es un estilo pues muy fuerte, muy riguroso, que mucha gente lo critica porque te lastimas, y no es un alineamiento restaurativo, pero personalmente a mí fue lo que me sacó y fue porque lo llevé desde este pensar con el cuerpo, ¿no? Ya traía un entrenamiento en observar sensaciones, en aprender a colocar los pies justamente con la misma sensación, o sea, que una planta no esté más apoyada que la otra, que la cadera esté como, pues con mucha conciencia. Entonces, ahí que depende de cada uno qué tratamiento queremos seguir. Obviamente, como les digo, pues conforme se va afilando ese pensar con el cuerpo, pues la intuición va siendo más clara, porque el cuerpo está sustentado por la inteligencia de la vida, ¿no? No nos dice que va a inhalar y va a exhalar, simplemente lo hace y eso nos mantiene vivos. O tampoco, digo, sí nos avisa que tiene hambre, ¿no? Pero no es como que de la mente digamos, ok, ya acabé de procesar, ya absorbí las proteínas y las calorías que necesito y ya deseché tal. No, toda esa inteligencia no se le dio a la mente y no se le dio por una razón, ¿no? Para que esa inteligencia de la vida no estuviera sujeta a la volatilidad de la mente, entonces la tiene el cuerpo. Y en la medida en la que nos apoyamos en él, pues nos va a ir dando muchas respuestas, hasta como para saber qué persona sí, qué persona no, qué alimento sí, qué no, hasta dónde descanso, hasta dónde me empujo, pero desde un estar en el cuerpo. Ok, y por último tenemos el cuerpo y el espacio. Pues aquí es entender que nuestra corporalidad, nuestra manera de estar en el cuerpo siempre está en comunicación con el exterior, ¿no? Así como hay por ahí una teoría, bueno, que dice que nosotros no estamos respirando, sino que el universo nos está respirando, porque en realidad es la presión atmosférica, ¿no? La que hace que inhalemos y exhalemos. No somos nosotros, es el universo o es esta inteligencia todavía más grande que nuestro cuerpo. Pero entonces estamos, más bien lo que quería decir es que estamos en un constante dialogar y comunicarnos con el exterior. Esto quiere decir que nuestra corporalidad se va a modificar de acuerdo al espacio en el que estemos. Y por ahí dan un ejemplo de no es lo mismo entrar a un restaurante japonés, donde muy tradicional, donde a lo mejor te tienes que agachar porque la puerta es chiquita, bajar ya ves que las mesas están como hacia abajo o sentarte en el piso. Entonces todo eso ya dispone al cuerpo en una situación diferente a que si vamos a lo mejor a una comida económica donde hay mucha gente y tenemos que empujar o pedir espacio o hacer la silla para adelante para que pase el de atrás. Todo eso modifica nuestros patrones de respiración y también el espacio que ocupamos, ¿no? A nivel físico. Entonces es bien diferente estar relajado y expandido y poder descansar los brazos a tener que estar contraído cuando vamos en el metro en la Ciudad de México, ¿no? Todas esas posturas corporales tienen un impacto también en nuestra mente. Entonces, el espacio que habitamos es también un reflejo de nuestra propia corporalidad. Y si estamos muy identificados con ese espacio, pues en la medida en la que hagamos cambios afuera, podemos impactar la manera en la que estamos adentro. Y a veces no podemos hacer cambios afuera porque no podemos transformar como estamos adentro, ¿no? Entonces, pensar con el cuerpo también implica como abrir nuestra conciencia y decir, ok, ¿cuál es el espacio físico que estoy habitando? ¿Cómo me siento por lo general? ¿Desde dónde me expreso? ¿Cómo está el ambiente en el que estoy? ¿Está limpio? ¿Está recogido? ¿Hay desorden? Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Por ahí también hay otros estudios que dicen que cuando a lo mejor hay demasiados objetos a la vista, la mente no puede descansar o concentrarse de la misma manera, ¿no? Porque va a ir de un objeto al otro inconscientemente, ¿no? Entonces tenemos ahí como muchas herramientas para ayudarnos a pensar con el cuerpo, ¿ok? Pues bueno, esta es una platiquita pues muy corta sobre pues un proceso vital y para todos, ¿no? Todos estamos pensando con el cuerpo, pero en la medida en la que lo escuchamos, pues podemos hacer
algo con esa información que estamos recibiendo. Y en la medida en la que no lo escuchamos, como les digo, pues va a llegar en algún momento a gritarnos. Pensar con el cuerpo también es una invitación a ser responsables de nuestra salud, de nuestra manera de estar en nosotros mismos, ¿no? Así como queremos mantener nuestra casa limpia o nuestra oficina, pues también este espacio que habitamos hay que procurarlo y mantenerlo de cierta manera, ¿no? Como les decía, desde la filosofía yogi, que se piensa que el cuerpo es nuestro vehículo, pues ¿qué es ese mantenimiento que le estoy dando? ¿Le estoy dando algún mantenimiento? ¿Lo estoy ayudando para llegar a los 70 años, a los 80 años con salud? ¿O estoy pues restándole recursos, ¿no? Y aparte no dándole mantenimiento. Ok, sobre las preguntas que hicieron en la cajita de preguntas que se quedó ayer en las historias, pues la información, o más bien la educación que yo tengo, pues como les digo, es en la danza y en el yoga. Yo no soy terapeuta ni doctor, entonces, o doctora, entonces no puedo yo decirles nada en relación a qué significa su síntoma. Puedo orientarlos a lo mejor a que se acerquen a algunas lecturas y ustedes vean si eso resuena con ustedes, ¿sale? Porque, como les digo, a lo mejor se puede estar manifestando la misma enfermedad en diferentes personas, pero va a venir de espacios y de historias personales bien diferentes y va a significar cosas completamente diferentes, y la manera de tratarlas a lo mejor va a ser la misma, ¿no? A lo mejor las dos se curan con este tratamiento, pero a lo mejor el proceso emocional que vivimos para llegar a ese tratamiento es diferente. Entonces, les voy a pasar por ahí, igual en las historias voy a dejar algunas recomendaciones de libros, como donde pueden ver estas sugerencias, donde qué enfermedad significa tal, como para que ustedes se acerquen a esos diccionarios de emoción y enfermedad, y ustedes se acerquen a buscar a un profesional que pueda ayudarlos o sustentarlos en ese proceso. Yo lo que puedo ofrecerles es la práctica de yoga y la práctica de meditación, que son mi camino para pensar con el cuerpo. Bueno, mil gracias por su tiempo, por escuchar, y cualquier duda, por favor, escriban en la cajita. Voy a poner las recomendaciones de libros en un ratito. Gracias.